había preparado para hoy ir a este discazo del rock argentino y a esta banda, este trío del blues y el rock argentino que es Manal. Soy muy fan de este disco, bueno, después también de los otros, pero hoy traje Manal, álbum debut. Hoy Mirá, escucha. Zarpado, 1970, hacia ahí viajamos. Habitualmente apodaron este álbum como La Bomba porque la portada es una foto de los tres integrantes del grupo dentro de una bomba, están las caritas ahí, sí. Y alrededor todo amarillo el disco que ha salido en vinilo, lo tengo en CD yo y bueno, por supuesto que está en todas las plataformas. Es el primer disco de este grupo que trajo el blues, castellanizó el blues a nuestro país. Los Manal con Javier Martínez en voz y batería. Esta voz impresionante que increíble, que él también adiestró y amaestró, porque de muy pibito se metía en un sótano ahí, andás a ver si fumaba, si tomaba unos whiskachos o buscaba este tono que es impresionante. Javier Martínez nació en el 46, falleció lamentablemente en 2024 a los 78 años. También estaba en este trío Claudio Gavis, guitarrista nacido en el 49, tiene 77 años actualmente Claudio Gavis, y el otro integrante de Manal era Alejandro Medina, también nacido en el 49, actualmente tiene 77 años. Gavis tocaba guitarra eléctrica, armónica, piano y órgano Hammond, grabó en el disco, y Alejandro Medina, bajista, y metió algunas otras cosas. Digamos, Javier Martínez es el batero, Claudio Gavis el guitarrista y Alejandro Medina el bajista, más allá de que después grabaron algunos otros instrumentos. Se suele decir que los discos que hace que las bandas despeguen sea el tercero, pero acá consiguieron con el álbum debut, porque antes tenían un simple nada más, y ahora vamos a repasar en la historia, un simple con 2 canciones, del 68, en el 70 sacan este álbum debut, y lo estamos celebrando ya tantísimo tiempo después. Es un disco que quedó ahí en todas las selecciones, ¿viste? De las revistas, de los periodistas, como muy elegido en las encuestas. Lo grabaron rápido porque eran temas que tenían muy a la mano, estaban muy ensayados, lo venían tocando mucho en ese contexto. El compositor principal de las canciones era Javier Martínez, pero Gavis y Medina, por supuesto, como pasa en tantas bandas, terminaban de darle forma a estos temazos con los arreglos, con la impronta a la hora de tocar, en algunos casos con las voces que metían en las canciones. Claudio Gavis, el guitarrista, dijo en una entrevista: cuando Javier traía un tema, Alejandro y yo aportábamos elementos propios, juntos lo trabajábamos hasta dotarlo de la coloratura adecuada. Lo nuestro no pasaba por el blues a secas, porque también adorábamos el jazz y el soul. Y se nota. Eso se nota, ese es un poco el imaginario musical, lo que tradujeron ahí en canciones que también son unos hitazos, y eran las influencias que ellos venían escuchando y las búsquedas que tenían. Era música negra afroamericana, de alguna manera, y además tenía influencias de sonidos rioplatenses. Estamos hablando de una época del rock argentino, la primera a la segunda, ¿no? Porque repasamos en la columna pasada los comienzos 64, 65 con los Beatnik, los Gatos y demás, y Manal empieza un poco a moverse en ese ambiente ahí a fines de los 60 y llega hasta el 70, ¿eh? Es una vida cortísima en términos de la primera etapa. Después hay vueltas y otros discos, pero tocando un poco ligado a lo que pasaba en aquel momento. Gente muy pibe que hacía las cosas que tenía que hacer y seguía adelante. No andaba con tantas dudas. A los 22 años, ¿viste? Ya tenían una banda zarpada, habían tenido 2 hijos, capaz. Claro. Eso es impresionante. Bueno, lo produjeron con el sello Mandioca. Yo te lo mencioné en columna pasada, hoy también vamos a reparar en el trabajo de Jorge Álvarez y Pedro Pujó. Se grabó en los estudios TNT. Las sesiones de grabación se iniciaron a mediados del 69 hasta los primeros meses de los 70. Muchos álbumes de la época se grababan en esos estudios en TNT. Registraron 9 canciones y descartaron 2. El disco tiene 7 temas. El Leoncito quedó afuera y una versión acústica del Blues de la Amenaza Nocturna, que después salió en El León, pero bueno, el siguiente disco, pero era otra versión. En las notas de tapa de este disco, Juan Carlos Kramer, que es un tipo también muy importante dentro del ambiente del rock argentino, del punk, él escribe en las notas del álbum: de regreso del estudio, pienso en la depuración del conjunto, en el espectro de ritmos que abarca del hard rock al soul, del beat más rabioso al blues más sentimental, en los fraseos delirantes y exactos, y los define como spirituals porteños.
Viste que los spirituals son la música de los negros, del Sí, blues. sí. Bueno, dice, son spirituals porteños. Es que sí. Tiene un alma, tiene un soul, tiene... Escuchar el disco entero este de Manal es un viaje... Sí, un te swing, traslada. Un swing total, eso que disfruto mucho, además de la... Por supuesto que eran músicos muy dotados ya, muy pibes, pero se ve que tocaban, ensayaban todo el día y tenían buena técnica, pero le aportaban a eso un sentimiento que quedó reflejado en las canciones, en lo musical, en la forma de tocar y en las letras que, te diría, Lala, hablábamos la otra vez del lirocentrismo, esta capacidad, cuando hablamos del indio, Sí. de cómo se lo definía como poeta y demás. Javier Martínez era un gran poeta, tiene unas imágenes suburbanas de la ciudad increíbles, ¿eh? De los fierros, de los barcos, de los trenes, del aceite. Bueno, y también algunas postales ligadas a aquel primer rock argentino, que era esa dicotomía entre ser de la ciudad, estar asolado por todo lo que te imponía la rutina de la ciudad y buscar el campo, buscar el verde. Pasaba con Almendra y Spinetta, bueno, con muchas bandas. Ellos también tienen la casa con 10 pinos, que hablaba de los suburbios. Sí. Bueno, agarrar la ruta y rajar, ¿no? Del quilombo. Pensá que esto lo sentían en el 69-70. ¿Qué tenemos para decir ahora? Imagínate tú ahora. ¿A dónde se fue todo? En ese momento lleno ya de edificios. No había ni el 1% de la cantidad de edificios, por ejemplo, que hay en las grandes ciudades. Ni hablar, ni hablar. Sobre todo en Buenos Aires. Sí, y ellos ya lo tenían ahí como un contexto opresivo y lo reflejaban ahí en las letras. Bueno, el álbum abre con Jugo de Hay que tomate. escuchar más rock, hay que escuchar más rock, pero digo, hay que escucharlo y asimilarlo y aprenderlo de alguna manera, ¿no? Está todo ahí o hay mucho ahí. Hay mucho ahí. Es una música que tiene, por supuesto, su herencia del tango, ya que recién hablábamos de Melingo, él arrancó por el rock y después se fue al tango, aunque probablemente toda esta generación rockera escuchaba en casa de sus padres tango, porque todos nacieron en los 40, 50, de pibes deben haber escuchado como sonido ambiente el tango, pero después como gesto de separación bien propio de esta generación de 60-70, se alejan del tango, porque eso era la música de los adultos, pero después vuelven, ¿no? El tango te espera, como dice el dicho, y muchos de estos músicos... Qué lindo, no lo había escuchado nunca. Terrible. Creo que era, no quiero citar mal, pero era de Pugliese, el tango te espera. Bueno, uno de estos maestros lo decía, ¿no? Pensando en que la vida te iba sola a hacer ir al tango con los fracasos, las derrotas que uno sufre. Por las letras más que nada, pero claro. También descubrís un mundo impresionante. En el tango sí. Pero digo, pienso esto, y mucho se ha dicho, los críticos, la generación del rock de los 60-70 ocupó el lugar que tenía el tango para los jóvenes de otra época, dándoles con la música y con las letras imágenes sobre la vida propia, sobre la sociedad, sobre los sentimientos. Así que bueno, Javier Martínez y los Manal también hicieron eso. El álbum abre con Jugo de tomate, tema considerado como una de las mejores canciones del rock argentino, incluida en 2002 como la 20ª mejor canción del rock argentino en la lista de los 100 hits por Rolling Stone, y la misma revista hizo una encuesta zarpada que eligió los mejores 100 álbumes del rock argentino. Ahí votaron músicos y el disco de Manal está tercero. ¡Wow! Sí, quedó el Flaco Spinetta con Artaud primero, creo que está Charlie con Click Moderno segundo y Manal como tercero. Estos días repasaba esa encuesta que tengo, la edición... ¡Qué increíble! Sí, de esa vieja Rolling Stone, y están los votos de los músicos. El Indio, por ejemplo, eligió a ahí en su top 3, ya eligió a Manal, el Indio, porque era muy fanático y le hubiera gustado componer algunos de los temas de Manal. Sí, impresionante. Tengo un audio. A ver. Buen día, Lala querida. Buen día. Volvió acá Condorman desde la esquina del portal, Mercante Nansen. Muy bien. Le mandamos Hacía un abrazo. mucho que no me conectaba, pero siempre escucho. Conectado por Manal. Pasar un tema de Almafuerte. Ah, bueno, sí. Y Pampa. ¿Cómo no? Lo vamos a poner al terminar la columna. Bueno, seguimos adelante entonces hablando de Manal. Esto sucede a fines de los 60, pero vamos a ir un poco más atrás a la infancia de los integrantes de Manal. Javier Martínez, les decía, contó en una entrevista que en 1954, cuando era un niño, vio en el cine The Glenn Miller Story, la película que en estas tierras se rebautizó como Música y Lágrimas. Narraba la vida del músico estadounidense de Big Band y también trombonista, arreglista, bueno, un gran orquestador, Glenn Miller, de las Big Band de jazz de principios del siglo XX.
vendió muchísimos discos ahí entre los 30 y los 40. Y la película esa tenía participaciones de varios de los colegas. Y estaba entre ellos un baterista que se llamaba Eugene Krupa. Javier Martínez tenía 8 años en ese momento, vio la película en el Teatro Ópera, salió de ahí fascinadísimo. Enloquecido, porque hay un solo muy grosso de Krupa en esa película. Bueno, cuando salió de ahí, le dijo a su padre que quería tocar la batería directamente. A los 11 o 12 años... Demasiado clara. Sí. Cuando ves algo que te marca, qué loco, en la imagen del niño, qué alucinante. Hay muchas de esas anécdotas de músicos que quedaron flasheados después de ver a alguien en vivo, o una película, o escuchar un sonido. Estamos hablando de la década del 50, ¿no? Cuando él era infante. A los 11 o 12 años se empezó a comprar Tutti Frutti y Lon Tuzzali, en las versiones de Little Richard, ¿no? Referente del rock and roll de los 50. Y bueno, lo escuché y me enamoré, dice. Y también él tenía como aliado natural a la radio, que era el momento en que la gente, o la forma en que la gente accedía a la música. Escuchaba varios programas ahí en la radio, y se había hecho, dice en una entrevista, una especie de organigrama. Vos fijate, eso hoy en día es todo digital, está en el celu. Pero él se lo había hecho en un papel donde anotó los días, las horas y los dials de cada radio para escuchar. Cuando volvía del colegio, agarraba ese papelito y empezaba a recorrer el dial. ¡Qué espectacular! Para buscar la música. Estamos hablando de etapas analógicas, 100%. Década del 50, comienzo de los 60. Bueno, las formas de encontrar música en el aire. Y ya en esa época... Material, inspiración. Todo. Con unos palos cilíndricos que le había arrancado a un revistero, machacaba la banqueta de su escritorio. El típico del batero, ¿viste? Arrancó ahí, taca, a golpear lo que tenía. A los 14 años también empezó a estudiar ya más fuertemente método para batería de Krupa, ese baterista que él había visto en el cine a los 8 años. El tipo sacó libros y Javier Martínez empezó a estudiar ahí. Después, bueno, creció, se fue profesionalizando. Ingresó a Los Secuaces, recreando un poco como hacían todas las bandas del rock de los 60, canciones del rock anglosajón, traduciéndolas al castellano. Participó de un festival en el Estadio Luna Park en el 64, que estaba organizado por el programa de tele La Escala Musical. Bueno, un poco el ambiente de esa época. Y en el 65, como remitimos en otras columnas, se mete en La Cueva. Este ambiente, este reducto, Javier Martínez también era un cuevero, donde se tocaba mucho jazz ahí, y por eso los Manal también fueron influenciados por el ambiente del jazz de La Cueva. A ese lugar en un momento empiezan a ir los rockeros, muy pibitos, 19, 20, 21 años, y ahí se forma los Beatniks, Javier Martínez con Morris, se conocen en La Cueva, y también Javier Martínez primero en el 65 y el 66 forma parte de los Beatniks. Así que antes de Manal ya había hecho. Claro, ya había hecho una cosita. Una trayectoria. Qué banda, Manal. Era pibito y escuché No Pibe y Una Casa con 10 Pinos, claro. Y me pareció fantástico, dice Ezequiel, al 3415-94-1055. Todo el mundo muy atento escuchando tu columna, Perry. Bueno, muchas gracias. Mandamos un abrazo ahí a todos los oyentes. Bueno, ambiente de jazzeros, tocaban Astarita, González, son tipos del jazz argentino zarpados. Y los jóvenes iban ahí a empaparse de jazz, más allá de que estaban atentísimos al beat. En aquel momento no se le decía rock argentino ni rock nacional, se le decía música progresiva, se le decía música beat. Después empieza a denominarse con esa etiqueta. Bueno, y el otro integrante de Manal, Claudio Gavis, también tiene así como una relación con la música muy importante, al igual que Javier Martínez. Gavis es el guitarrista. Su primer grupo data del 67, participó de algunos happenings de un lugar emblemático de los 70 en la Argentina, que era el Instituto Di Tella. ¡Qué hermoso! Estaban ahí todos los hipsters. Del momento. Sí, la gente que estaba queriendo hacer cosas en el mundo del arte. Arte plástico, actuaciones, era todo muy performático. Marta Minujín, todos los locos lindos de nuestros grandes artistas que salieron de ahí. Cuenta Claudio Gavis en una entrevista que frente al Di Tella estaba el Centro Lincoln. Ahí había una hemeroteca y una discoteca que tenía de todo: folk, jazz, country, gospel, mucha música norteamericana. Y trabajaba un tipo que se dio cuenta enseguida que pasaba algo raro conmigo, dice él, porque le pedía discos que nadie le pedía.
baladas de Alabama de los años 20 y los años 30. Este tipo se llamaba Soler, era el bibliotecario y lo dejaba que Claudio Gabis se llevase los discos, entre 10 y 15 discos le prestaba, se los llevaba a la casa. Bueno, nada, fue un momento de absorción absoluta, esponja total. Me nutrí de cosas que no eran habituales en Buenos Aires porque eran discos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y estaban en ese centro Lincoln, enfrente del Ditela, a donde iba Gaby. Había que buscar, ¿viste? Era impresionante porque la manera de crecer en ese momento y de adquirir información no era tan sencilla como ahora. Era, viste, un poco eso, anotarte las radios, todo muy de búsqueda, de bibliotecas, ir a lugares. Y también hacían de eso un encuentro con gente que estaba interesada por lo mismo, que es impresionante. Era la mano de la época, se pasaban la data, era frente a frente, había que ir a los lugares, curtir esa onda, la idea de la experiencia, ¿no? La que hablábamos la otra vez en relación a los Redondos y los 60. Había que estar ahí, bueno, estos padres fundadores del rock estuvieron en ese ambiente. Gabis era muy curtidor y atento al blues, cosa que todavía no había llegado o no había tenido la revitalización que después sí tuvo con Cream, Jimi Hendrix, también 67, 68. Durante una entrevista cuenta Gabis también que tuvo una circunstancia familiar divina porque su madre tenía familiares en Estados Unidos. En el 67 los padres hacen una visita a Estados Unidos. Él estaba muy informado, compraba revistas importadas en Calle Florida, la Down Beats o la Hit Parade, y con toda esa información que tenía, cuando se fue a Nueva York con la familia en el 67 a visitar a la parentela, arrancó para las disquerías como loco. Claro. Miraba las revistas de acá, que era lo que empezaba a sonar y demás, y bueno, pudo ir a Estados Unidos. Es buenísimo esto. Cuenta que se compró 50 discos en Estados Unidos. Probablemente había que tener un poder adquisitivo. Absolutamente, era lo primero que estaba pensando. Ir a Estados Unidos y comprar discos, lo contamos de otros artistas del rock nacional que por ahí venían de familias pudientes y tenían esa posibilidad. Pero claro, cuando volvió al país, a Ezeiza, con toda esa cantidad de discos, dice que el padre tuvo que sobornar al empleado de aduana. Claro, imagínate, no podés pasar esa cantidad, te va a poner una disquería, negro. Claro, y bueno, nada, se hizo una colección impresionante. Estamos ya, Lala, en el año 68 más o menos. Pensar que ahí tenían toda esa data encima, pero no habían formado Manal, ¿eh? Es el año de los primeros simples en el rock argentino y ya los Gatos tenían algunos discos largos. En el 68 se editan el segundo y el tercer LP de los Gatos. Aparece acá en la historia apellidos que si hablamos del primer rock argentino van a volver una y otra vez porque son páginas fundamentales. Pipo Lernud va a visitar a Ben Molar, que era capo de la editorial Fermata en ese momento, y después fue también Ben Molar, productor musical y autor de más de 100 canciones, muchos boleros y demás. En ese ambiente también sucede que se forman los primeros Abuelos de la Nada, hemos hablado de esto, no la formación de los 80 de la que participa Melingo, sino los primeros Abuelos. Javier Martínez le presenta a los Abuelos de la Nada a Claudio Gabis. Le dice, este amigo mío, qué sé yo, era un estudiante de pelo muy corto, fan de los blues y con muchos discos, como decíamos, pero Claudio Gabis no quiso unirse a la banda. Sí termina tocando, graba con ellos, pero no es parte de la banda y después ingresa Papo a los Abuelos de la Nada. Ahí va. Bueno, de esas reuniones se piensa en grabar un disco que iba a traer un texto en la contratapa escrito por Pipo Lernud. Ahí Pipo Lernud ya lo define, lo pinta, habla de Javier Martínez. Dice, Javier debe haber nacido cantando blues en vez de llorando. Desde que nosotros lo conocemos es absolutamente fanático de la música negra, dedicó años a encontrar la manera de lograr el sonido negro cantado en castellano. Javier tiene 20 años. Es un baterista maravilloso y un espantoso erudito en rhythm and blues sin rock and roll. Espantoso erudito. Espantoso erudito. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Iba a traer esas notas el disco, pero bueno, no sale, ¿eh? Y aparece ahí la figura de Jorge Álvarez, porque en el contexto de la música beat o progresiva, como se le decía en la época, para hablar de Manal también tenemos que hablar de Jorge Álvarez, quien era dueño de una editorial llamada Jorge Álvarez, que funcionó del 63 al 69. La editorial de Jorge Álvarez fue un sello fundamental para la cultura argentina de los libros. Él editó más de 200 libros, fue muy importante en la modernización literaria del país, Jorge Álvarez.
Libro de psicoanálisis, de política, de sociología. Bueno, el catálogo, si te nombro, impresionante. Manuel Puig con La traición de Rita Hayworth, Rodolfo Walsh, Abelardo Castillo, Liliana Hecker, David Viñas, todos los que se iban a convertir en geniales de la literatura de los 60 los editaba Jorge Álvarez. En un momento también, eran tipos, viste, que estaban ahí con acceso a muchas cosas, ¿no? Viaja a Brasil y a Nueva York con Pedro Pujó, y flashean. Pedro Pujó trabajaba con Álvarez en la editorial. Flashean con el Greenwich Village. Y querían hacer en Argentina, en San Telmo, un barrio bohemio así como el que vieron en Estados Unidos. Le iban a poner la manzana de San Telmo, ahí entre Paseo Colón, Humberto Primo, Perú y Moreno. Querían replicar un poco aquello. Y habían ido hasta el Banco Galicia, que los iba a apoyar. Si formaban como un pool de 9 o 10 socios, voy a poner guita. Y qué sé yo, iba a haber gente de cada arte súper grosa coordinando en ese barrio el Greenwich. ¡Qué hermoso! Sí. Bueno, no lo pudieron hacer, quedó trunco ese proyecto, pero fíjate vos la capocha. La cabeza, sí. Lo que estaban pensando, qué querían organizar. Y después, en septiembre del 68, en una reunión en la casa de Piri Lugones, que también trabajaba en la editorial de Álvarez, Jorge Álvarez conoce a Tanguito, a Claudio Gavis, a Alejandro Medina y Javier Martínez. Álvarez venía de los libros, pero Piri Lugones, que era una chica que trabajaba en su editorial, hace una reunión en la casa y ahí Álvarez se cruza con todos estos monstruos. Pibes, en verdad, que todavía no eran los monstruos que son hoy, ¿no? Quiero hacer acá un paréntesis breve para hablar de Piri Lugones, porque también es una persona que tiene una historia familiar en la cultura argentina grosísima. Piri Lugones era escritora, periodista, editora. A los 52 años, en el 77, fue secuestrada por el grupo de tareas de la dictadura y bueno, ella era hija de Leopoldo Polo Lugones y nieta de Leopoldo Lugones, el autor emblemático del modernismo en la Argentina. Era la nieta de Leopoldo Lugones, autor de Las Fuerzas Extrañas, bueno, de Lunario Sentimental, gran libro de la poesía argentina modernista. Y ella siempre se presentaba diciendo: soy la nieta del poeta y la hija de un facho que había inventado la picana en la Argentina. Fíjate, wow. Lugones era su abuelo, que también había tenido un corrimiento a la derecha en los 30, porque Lugones, escritor, apoyó el golpe de Uriburu a Irigoyen. Y declaró, hay un texto fundamental que escribe, se llama La Hora de la Espada, que es de 1924, que es de Lugones. Pero el hijo de Lugones, el papá de Piri, sí, termina inventando la picana eléctrica, creo que, si no me equivoco, en los 50, en la Argentina. Y bueno, y la hija y la nieta de Lugones se hace de izquierda, es de Montonero, es de la JP, después termina desaparecida en la década del 70. Pero bueno, volvamos a 1968 y a la reunión en la casa de Piri Lugones, donde Jorge Álvarez conoce a Manal y a Tanguito, se flashea por la poesía de Tanguito y se entera que Javier, Alejandro y Claudio llevaban algunos meses ensayando como el trío Ricota. Antes de Manal se llamaban así, le decía a la gente, no es que ellos se denominaban así, porque ya estaba Cream con Eric Clapton y el trío Ricota era como la traducción argentina del proyecto de Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Bueno, se relacionan con Mandioca, toman como nombre definitivo Manal. Ese nombre lo proponen ahí en una reunión, en un brainstorming, porque una frase muy de la época era también cómo viene la mano. De ahí está el libro de Greenberg, después la revista La Mano. ¿Cómo viene la mano? Se ¿Cómo viene la mano? Los pibes de la época. Y ellos van derivando a la mano viene Manal, Manal quedó Manal. Qué loco. En otra reunión en la casa de Jorge Álvarez, los escucha y Jorge Álvarez dice: bueno, los quiero llevar a alguna grabadora, algún sello. No lo consigue hacer, pero como era gente de armas tomar, armamos un sello. Termina armando el sello Mandioca. Viene del mundo de los libros Álvarez, arma este sello con Pedro Pujó, Javier Arroyuelo. El deseo era total. No, un deseo para ir para adelante. Para ir para adelante, y aparte el ponerle cabeza y ponerle el cuerpo, porque tiempo. En ese momento, y mucho tiempo. Sí, pero la vio. Sí, la vio. La vio. Y por supuesto Jorge Álvarez y Mandioca es un elemento importantísimo en el comienzo de la cultura rock en el país. Así que graban por Mandioca el primer sencillo en el 68, no solo Manal, sino también Miguel Abuelo y Cristina Plate, que Cristina Plate es una de las primeras mujeres del rock argentino, que venía ahí del Ditela.
Manal saca Qué pena me das para ser un hombre más. Miguel Abuelo graba Oye niño y nunca te miró una vaca de frente, año 68. Y Cristina Plate, Paz en la playa y Para dártelo todo. Bueno, empiezan a tocar mucho, se presentan en la sala Apolo de calle Corrientes. Durante los meses siguientes, varias actuaciones en clubes de suburbios de Buenos Aires, donde se cocinaba mucho del rock y del blues, ¿no? Esa música suburbana que tuvo ahí mucho público y muchos exponentes también. Para el 69, en el verano, Manal toca en un boliche que Mandioca puso en Mar del Plata. Como le faltaba hacer cosas, también armaron... los hippies de los 60 iban mucho a Gesell. Morris, Javier Martínez, pero bueno, Mandioca termina poniendo un pub en Mar del Plata, ahí tocan los Manal. Hay unas fotos muy lindas de ese recital, porque como Mandioca venía del mundo editorial, vendían pósters, entonces se presentan esos simples en un escenario. Está la foto ahí, seguro los oyentes la vieron, y atrás muchos pósters de los Beatles. Vendían esos pósters que no esa guita la movían para bancar la edición de los discos, las grabaciones y demás. En el 69, en marzo, Manal toca en el Instituto de Itela con 200 personas y ahí los presentan Conjunto Soul fraseado en castellano. Mirá. Cuando lo viste el presentador, no sé si habrá sido Jorge Álvarez en ese caso, así lo presenta. Conjunto Soul, se usaba mucho esta palabra, conjunto, ni siquiera se le decía grupo, el conjunto. En uno de los recitales anteriores se los presentó también leyendo un texto, una forma musical que es patrimonio de los negros, los blancos la aprenden para expresarse, negándoseles la autenticidad en base al color de la piel y sus implicancias psicosociales. Una torre intelectual, ¿no? El texto sigue, dice, este y los anteriores ritmos se practican en todo el mundo, cuestionándose la posibilidad de hacerlo al mismo nivel que los norteamericanos. Esta música beat es escuchada en su idioma original por las élites de los diferentes países, mientras los músicos los expresan en sus propios idiomas. Ahora surge Manal, aceptado por las élites. Se ve que tenían un tema ahí con las élites porque estaban reflexionando en eso, y siendo el primer momento en que esta forma musical es cantada en otro idioma. Es decir, pasaba eso en los recitales, se sentaban a escuchar, había mucha intelectualidad también en el primer rock argentino. Imagínate que vas a ver una banda de rock and blues y te clavan un texto medio psicosocial ahí. Sí. Y aparte también medio como, de alguna manera, como una explicación de la cuestión cultural, de la música negra, para omitir algunas críticas a lo mejor que tengan que ver con la apropiación y demás. No sé si apropiación, seguramente lo estarían pensando, no sé si estaba ya en la categoría, la verdad no lo sé, está buena la pregunta, si esta idea de apropiación cultural. Yo creo que era más también porque ellos estaban traduciendo y presentando en sociedad en la Argentina cosas que llegaban de afuera o que ellos mismos estaban inventando, y no solo tocaban, sino que estaban formando un público, viendo cómo crecía eso. Después tenés que pensar la relación con la prensa, si había o no revistas. Empezaba a estar la revista Pin-Up, muchos festivales, la generación joven de los 60, bueno, nada, bancando la parada, teniendo un protagonismo que por ahí no había tenido la del 50. Entonces armaban el combo entero, ¿viste? Desde editar los libros, sacar los discos, armar los boliches. Todo. Underground. El merchandising. Claro, era la cultura underground, todo estaba por hacerse y todo lo hacían, por supuesto. En septiembre del 69 se hace el festival de la revista Pin-Up, que esta era una de las revistas de la época que tuvo apoyo de Municipalidad de Buenos Aires porque le dan ahí gratuitamente un espacio. Fueron un par de fines de semana a este festival, actuaron Manal, Almendra, Facundo Cabral, había zapadas también, improvisaciones del Flaco con Pajarito Saguri, Lito, Emilio del Guercio. Hermoso. Y demás. Fíjate esto, Lala, y a los oyentes porque es buenísimo. Participaron, bueno, grupos de barrio también. El premio en esta época, si bien estaban pensando en la contracultura, el underground y lo independiente, era ganar una gira por el interior que auspiciaba la marca de la gaseosa más afamada, Coca-Cola. Ya en ese momento. Sí. Y además de la gira, la posible grabación de un disco e instrumentos musicales. Te surtían de todo. Bueno, hubo un grupo que iba a tener más... Grandes premios. Sí, total. Hubo un grupo que iba a tener protagonismo algunos añitos más adelante, que se presentó con el tema Monoblock. Estoy hablando de Sui Generis. Participó Sui Generis en ese concurso, pero no llegó a la final. Terminó quedando ahí el grupo Cristal, liderado por un tal Miguel Mateos. Año 69, 69. Qué increíble. Miguel Mateos, que
está todavía entre nosotros, Sí. que tiene una obra impresionante. Después arranca, lo tenemos más referenciado a los 80, ¿no? Pero Claro. bueno, ahí participa de ese concurso, viste, porque se mezclaban. ¿Vos pensás que los Gatos arrancaron en el 65 y en el 70, que ahora vamos a ver con Manal saca el disco, pero en ese año se separan Los Gatos, Manal y Almendra. En 5 años hicieron la obra, problemas de diferente índole se terminan separando. El disco debut de Manal es de 1970, en ese contexto también ya está formado Arcoiris, que actúa en el Festival de la Canción de Mar del Plata. Lito Nevia saca su primer disco solista, participa en la película El extraño de pelo largo. Morris también, gracias a Mandioca, saca a relucir su discazo, 30 minutos de vida, que había grabado entre el 67 y el 70. Hay un disco muy importante también de recopilación de Mandioca que se llama Pidamos peras a Mandioca. No sé si viste la tapa, que era una alusión velada a Perón, porque era una pera grande. Ahí va. Pidamos peras a Mandioca, y era un poco la idea de la juventud. Se había leído eso de la tapa de ese disco. Faltaría muy poco para el regreso de Perón a la Argentina, ¿eh? Bueno, pasaba todo a la vez. A pesar de que Mandioca tenía mucha actividad, también tenía problemas financieros. Nació en el 68 y en el 70, ya con problemas financieros, Jorge Álvarez decide colocar a los artistas en sellos como DJ, Music Hall y Microphone y disolver Mandioca. Como que arrancó para otro lado porque había que bancar todo eso y bueno, disolvió Mandioca, pero en 2 años quedó ahí. Hoy en día, tanto después, seguimos hablando de lo que hizo. En 1970 también sale la revista Pelo, antes Pelo, ahora Gente. Ha cantado Andrés Calamaro en alguna de sus canciones. En televisión estaban Sótano Beats en Canal 13, Ruido Joven, donde tocó Almendra, en Canal 7, y Pop News en el 2, y en Canal 9, Música en Libertad. Seguramente los oyentes de... Sí, totalmente. Qué grande Manal, dice el Mimbrero. Sí, hay muchos oyentes que han vivido esa época. Terrible, ¿eh? Y como te decía, bueno, en 1970 se separa Almendra, Papo deja Los Gatos, sucede el Festival Barrock, también 4 sábados y un miércoles, el festival que formó parte de los festejos de la segunda semana de Buenos Aires, tuvo 30.000 personas. Ya se estaba afianzando cada vez más la idea de música joven o rock progresivo. Lo organizaron Ripoll y Oscar López, que también tenían 20 años, estaban en la colimba, hacían toda la vez, pibe de 19, 20 años, fundando el rock argentino. Ese festival Barrock no esperaba más de 3.000 espectadores, fueron como 10.000, 15.000, también un suceso total. Giraba en ese ambiente el gordo Billy Bond, que empezaba a armar la pesada para el 70. Y bueno, nada, los Manal estaban sacando este discazo, álbum debut, que tiene Jugo de Tomate para abrir, Porque Hoy Nací como segundo tema, Avenida Rivadavia, Todo el Día Me Pregunto. Es un disco que narra en imágenes increíbles la ciudad, los suburbios, muchas preguntas existenciales sobre quién uno quiere ser, ¿no? Los oyentes esto lo sabrán, hacemos un repaso por Manal, pero es uno de los discos más escuchados. Y si del otro lado hay un pibito que todavía no lo escuchó, que vaya a escuchar ese disco entero, Manal, el de la bomba, porque es increíble, ¿eh? Increíble, yo cada tanto lo voy ponchando para el video que va a quedar, porque realmente aparte también el arte de tapa también es alucinante y realmente fue como lo decretaron, fue una bomba. Es la bomba del rock nacional. Ayer releía también para armar la columna una nota que les hacen en la revista Pelo, que nace en el 70, en la número 1, hay una nota a Manal. Eso podemos hablar otro día, la relación del periodismo con los grupos. Se sacaban chispas en la entrevista porque habían tenido un reci donde sonaron medio raro, no conectaron tanto. Y en la nota el cronista de Pelo hablaba con ellos y le hacía un montón de preguntas. Javier Martínez respondía cara de perro. Y ya se tenía una fe bárbara, decía, con esto que estamos haciendo vamos a quedar en la historia. Bueno, y así fue, lo decían con el primer disco. Increíble. Después de Manal sale el disco El León por RCA en el 71, ya separados. Y bueno, después hay una reunión del grupo en el 81 también. Y hay algunos álbumes recopilatorios, cosas que se fueron mezclando. Pero esta es la vida de los Manal, más o menos del 67, 68 al 70, porque ya después se separan y siguen con otros rumbos musicales. Pero bueno, qué difícil debe ser, Lala, tener 19, 20 años
pegar una obra que queda como clásico y eso los persiguió toda su vida. Por supuesto que volvían a tocar. Javier Martínez tenían un momento, Javier Martínez Manal, hasta los últimos años de su vida. Los persiguió buenamente, ¿no? Porque metés un hitazo de esa manera cuando arrancás en un primer álbum y quedás para siempre en las mejores páginas del rock argentino. Y así fue porque la verdad que nosotros estamos en esta emisora que es de rock nacional. Todos los días hay un pedido seguro en algún momento del día de un tema de Manal. Sí. Es impresionante y estamos en 2026, han pasado más de 50 años. Más. Estamos por llegar a los 60, o sea, si arrancamos el año que viene se van a cumplir 60 años. Del disco. Sí. Y salió en el 70. Claro, estamos en... faltan unos más. No, pero estamos en 56 años. Qué increíble. Y cómo sigue de vigente, porque realmente es una música que lo tiene todo. Tiene todo. Es una fusión impresionante. Y cómo tocaban, además, el sonido es bellísimo. Jugo de Tomate lo escribió Javier Martínez durante una Navidad en la Perla del Once, que es otro lugar emblemático de ese primer rock. Iban de la Cueva a la Perla, cuando salían de tocar jazz y rock de la Cueva, se iban a la Perla a morfar. Ahí está la canción En la Perla del Once, compusiste la balsa, ¿no? Cantada para tanguito, pero Javier Martínez compuso Jugo de Tomate ahí, una metáfora sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito, ¿no? En esa sociedad de consumo que tanto criticaban. Después, Porque Hoy Nací fue grabado solo por Javier Martínez y Claudio Gabis, porque Alejandro Medina estaba enfermo, faltó a esa sesión. También mucho existencialismo. Hoy Nací. El sol me quemó, el viento de los vivos me despertó. Fíjate vos las letras. Avenida Rivadavia es el único tema en el que Alejandro Medina es la voz líder. Mucho soul en su canto. Ahí hay rock y blues con un tratamiento rítmico propio del swing jazz. Bueno, nada, Avellaneda Blues, otro temazo. La canción inicial del blues en castellano evoca el amanecer melancólico en Avellaneda, este suburbio portuario e industrial ahí en Buenos Aires. También a partir de largas caminatas que hacían estos náufragos, Claudio Gabis y Luis Gambolini hicieron una caminata por las vías de Avellaneda y de Herli, y después, inspirado por el paseo, Gabis compuso una secuencia armónica y un borrador inicial de la letra de esta futura canción. Javier Martínez hizo la lírica definitiva. Una casa con 10 pinos, inspirada en un lugar real, una casa quinta que estaba situada en Monte Grande, al sur de Buenos Aires, con 5 pinos a cada lado de la entrada. Ese inmueble había sido alquilado por Marcela Pascual, una amiga de Tanquito, al pintor Roy McIntosh, el propietario. En esa casa iban a estar Tanguito, Pajarito Saguri, Papo, Javier Martínez. Durante todo el día visitaban el parque de 1 hectárea, componiendo música, tomando lo suyo, haciendo lo suyo. Así que algunas postales detrás de estas canciones. Hermoso, hermoso. La verdad que nos transportaste a la época, Perry. Hermosa columna. Gracias, querida. Lo disfruto mucho estar acá con vos y, bueno, repasar. Mucha gente conocerá esta data y para los más jóvenes también se irán enterando. Y les contamos que todo esto después queda subido en el canal de YouTube de La Labrillos. Ahí están las que hicimos antes, 2 sobre Los Redondos, una sobre la historia del rock nacional a partir del libro de Marcelo Fernández Vitar, y estará esta de Manal. Ahí nos escuchan a la mañana, a la noche, a la tarde, cuando quieran. Cuando quieran, y la pueden compartir, que eso es también lo lindo y lo importante de subir las cosas a la web para que queden ahí colgadas para cuando uno quiera retomarlas. Exactamente. Y si por ahí están del otro lado y van manejando y se tienen que bajar a hacer cosas y después escuchan la columna completa. Que ponen la pausa, porque ahora ponele que estén del otro lado diciendo pausa. Y bueno, es más difícil. Es más difícil escuchando la radio. Pero con la app en tu celular nos pausás cuando querés, nos ponés cuando querés, y ahí en YouTube nos podés escuchar en diferido. Pero bueno, todos los miércoles 11 de la mañana, un placer enorme venir a hacer radio en vivo con vos. Gracias, Perry, gracias. Y la semana que viene nos vemos con una columna sorpresa. Ahí vamos. Muchas gracias.